Carlos Teber. Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien en el día de hoy 27 de mayo del año 2025. Me presento, mi nombre es María Fernanda Orozco Tous, soy abogada de Colombia y pertenezco al equipo de abogados de Mon Group acá en Colombia, en Bogotá. En la mañana de hoy queremos extenderles una serie de criterios y las nuevas medidas regulatorias en tema migratorio en Colombia. Por eso en este espacio vamos a tener esa información para que todos aquellos que necesiten de la asesoría, con todo gusto podemos apoyarlos en ello. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre las nuevas medidas migratorias en Colombia. Entonces, vamos a iniciar con todo lo que son los aspectos migratorios en Colombia y damos inicio con un concepto que trae las autoridades migratorias en Colombia de qué es el control migratorio. Entonces, en control migratorio en Colombia se refiere al conjunto de procedimientos y mecanismos que el gobierno nacional, el gobierno de Colombia, utiliza para regular tanto el ingreso como la permanencia y la salida de personas, sean nacionales o sean extranjeros, del territorio colombiano, ¿sí? Este control lo que busca es asegurar que las personas que ingresen y permanezcan en Colombia estén de acuerdo a las leyes y a las regulaciones migratorias vigentes. Por eso es importante que al momento de ingresar a Colombia se verifique antes si puede, dependiendo de la nacionalidad también, cómo pueden ingresar a Colombia. Entonces es importante tener presente eh, antes de viajar, de ingresar a Colombia. En Colombia tenemos dos autoridades migratorias, que es Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cada una de ellas con actividades distintas, pero que en conjunto hacen parte de estas autoridades migratorias y hacen parte ellos son los que ejecutan este control migratorio, son los que inspeccionan y vigilan el ingreso de los ciudadanos, sea nacionales colombianos o extranjeros, para verificar el cumplimiento de los requisitos para ingresar a Colombia. Dentro de Migración Colombia emite a ciudadanos extranjeros diferentes tipos de permisos para que puedan permanecer aquí en Colombia y diferentes permisos dependiendo de las actividades que vengan a desarrollar en Colombia. Asimismo va a entregar ese tiempo de permanencia en Colombia sin necesidad de que tengan esa necesidad, valga la redundancia, de solicitar visa. Estos son permisos especiales que Migración Colombia otorga. Entonces, uno eh, de los más comunes que otorga Migración Colombia son los llamados PIP, que son los permisos de ingresos y de permanencia en Colombia. Este tipo de permisos máximo lo otorga por 90 días calendarios, o sea, días corridos. Y dependiendo la necesidad del extranjero, puede ser prorrogados por otros 90 días o menos tiempo, dependiendo ya es el funcionario que atienda el caso en Migración Colombia. Ya es importante tener en cuenta, siempre hago énfasis en ello, porque dependiendo del funcionario de que nos atienda el caso, así van a otorgar el tiempo de permanencia en Colombia, porque la norma me señala que es hasta, ¿sí? Hasta 90 días calendario, días corridos para permanecer en Colombia. Dentro de este tipo de permisos de ingreso y permanencia, tenemos un muy común
muy utilizado y es el permiso de turismo. Este permiso de turismo que vienen a Colombia, pues tenemos un país muy diverso y muy hermoso, donde vienen a conocer de turismo. Entonces, vemos que al ingresar a Colombia con pasaporte o con, o con el documento permitido para ingresar, Migración Colombia al momento de que estemos en el aeropuerto o en el control territorial o en el control fluvial, Migración lo que hace es preguntar a qué viene, ¿sí? ¿Qué actividades va a hacer? ¿Ya? Y entonces es allí donde te estampan un sello de Migración Colombia con el permiso PIP, ¿sí? Y te van a otorgar 90 días para permanecer en Colombia y hacer las actividades de turismo dentro del territorio colombiano. Asimismo, otorgan también otro permiso, que son los denominados POA. Son los permisos de otras actividades. Estas actividades enmarcadas en asistencia técnica especializada, ¿sí? Y es un permiso, como lo menciono, lo expide Migración Colombia y es esa autorización temporal que otorga para los extranjeros que desean ingresar al país para realizar actividades que no son remuneradas, o sea, no les van a pagar salario aquí dentro de Colombia y es por muy corta permanencia acá en Colombia, ¿sí? Y como les menciono, son para actividades de asistencia técnica especializada y actividades que se requieran con urgencia. Es muy importante tener presente eso. Son actividades con urgencia que se necesiten acá en Colombia. Este permiso POA es otorgado máximo por 30 días calendarios. Una vez se termine este permiso, este tiempo, debe de salir el extranjero de Colombia dentro de este tiempo. Máximo el día 30, que se cumplan los 30 días, debe de salir el extranjero del territorio colombiano. Este permiso no es prorrogable a menos que se le sustente a la autoridad migratoria, a migración, porque necesitaríamos una extensión de este permiso. Normalmente estudian el caso, pero lo que manifiesta la entidad es que para ello entonces ya debe solicitar visado dependiendo la actividad que vaya a seguir acá en Colombia. Otro tipo de permiso que es también que otorga migración, es un permiso especial, es un permiso que es solo para nacionales venezolanos y es el permiso temporal de permanencia, ¿sí? Y este permiso es un mecanismo que regulariza todo el tema migratorio de migrantes venezolanos bajo ciertas condiciones y ciertos requisitos para permanecer acá en Colombia. Son condiciones especiales para este tema, estos hermanos venezolanos que el gobierno nacional desde antes de pandemia vino a implementar por todo el tema pues, del ingreso de venezolanos a nuestro país y pues a diferentes países de todo el mundo. Entonces, bien, migración, como les mencionaba, extiende diferentes tipos de permisos y es dependiendo la actividad o dependiendo también lo que vengas a hacer a Colombia, la actividad que tú vengas a realizar a Colombia, asimismo te va a entregar el tipo de permiso bajo su tiempo de permanencia en Colombia. Ahora pasamos a las visas. Y las visas son expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sea por Cancillería acá en Colombia o sea por el Consulado de Colombia en los países, en los diferentes países donde estamos los consulados de Colombia. Entonces, esta imagen que les señalo es
Es una visa, ¿sí? Que es la visa que están otorgando. Anteriormente, antes de pandemia, otorgaban, nosotros teníamos que llevar el pasaporte y la estampaban en el pasaporte. Ahora no, ahora otorgan es una visa así de este tipo como se las estoy mostrando, es una visa electrónica que le llaman, ¿sí? Tienen las mismas información de la pasada, pero ya no es estampada en el pasaporte del titular del visado. Entonces, dentro de una visa que vamos a encontrar, pues los datos del titular, nombre completo con los apellidos, el número del pasaporte del extranjero, del titular de la visa. Vamos a encontrar la vigencia de la visa, desde cuándo nos otorgan la visa y hasta qué fecha tiene vigencia ese tipo de visado, quién les pide y el tipo de visa. Entonces, dentro de la regulación migratoria en Colombia, en el año 2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió esta nueva resolución, que es la actual, la que está vigente y con la que nos estamos rigiendo, y es la resolución 5477 del año 2022, ¿sí? En esta resolución, en este acto administrativo, lo que hace el gobierno es recopilar todos los tipos de visados que tenemos más de 15 visados en Colombia, y lo que hace es recopilarla en tres grandes pilares, las divide en tres grandes grupos. Entonces tenemos las visas de visitante, que es la llamada visa B, la visa migrante, la M, y la visa de residente, que es la tipo R que le llama, ¿sí? Entonces, dependiendo lo que el extranjero quiera venir a hacer a Colombia, la actividad que va a desarrollar en Colombia, si quiere permanecer en Colombia cierto tiempo, instancias largas, ¿sí? Dependiendo de todo esto, es que se revisa y asimismo se asesora al extranjero para ver qué tipo de visado es la que más le conviene para estar acá en Colombia. Ahora bien, estos tres tipos de visados, cada una se dividen en diferentes tipos de visado. Y vamos a ver unas de estas, de cada una de estas tipos de visados que tenemos en Colombia y las que mayor demanda hemos tenido aquí en nuestro estudio. Entonces, las visas de visitante o tipo B son para aquellos extranjeros que requieran hacer actividades de corta a mediana instancia dentro del país, dentro de Colombia, y no otorga un estatus de residente temporal o definitivo en Colombia. Es decir, no me suma tiempo para yo después querer solicitar la residencia. Mientras que las visas de migrante sí nos suman, y es para aquellos extranjeros que aspiran a establecerse en Colombia. Y por eso me va sumando el tiempo para yo querer más adelante solicitar la visa de residente. Y la visa de residente, pues, es para aquellos nacionales extranjeros que desean permanecer ya en Colombia. Y obviamente se debe de cumplir ciertos requisitos para poder solicitar cada uno de estos tipos de visados. Entonces vamos a entrar a revisar los diferentes tipos de visados que tenemos en Colombia. Dentro de las visas tipo B o visitantes, que son de corta a mediano plazo para permanecer en Colombia, tenemos la visa de negocio, tenemos de asistencia técnica, obra labor, tenemos como 8, 10 tipos de visas bajo esta modalidad de visitante, pero como les señalo, vamos a tomar, digamos, unas cuantas y son las que vamos a explicar en este espacio. Entonces, la tipo B de negocios me permite o es aquella que me permite realizar gestiones de negocios en Colombia. Todo el tema de realizar trámites para la inversión directa o para la constitución de sociedades en Colombia, ¿sí? Temas de estudios de mercado, ¿sí? Todas esas actividades de negocios
que yo emprendo o que yo exploro en Colombia para posteriormente eh, abrir una filial, una sucursal de sociedad extranjera, ¿sí? Acá en Colombia. Entonces, este tipo de visas de negocios, migración, Cancillería, perdón, me la otorga por un tiempo máximo de 2 años. Y como señalo, dependiendo del funcionario que me atienda el trámite, así me va a otorgar el tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente la otorgan por un año, ¿sí? Entonces, muy rara vez hay funcionarios que de inmediato te otorgan la visa por 2 años. Este tipo de visados no me permite extender esa protección a mis beneficiarios, a mis hijos, a mi esposa o a mis padres. No me lo permite. Solamente me ampara a mí como titular de la visa de negocios. Tenemos también el tipo de visa B, visitante de asistencia técnica. Su nombre lo indica, es para aquellos extranjeros que vienen a Colombia a prestar servicios de asistencia técnica a una persona jurídica, o sea, una sociedad acá en el territorio colombiano. Igualmente nos los otorgan por hasta 2 años. Su vigencia es hasta 2 años y también es dependiendo del funcionario que nos atienda el trámite. Para las visas B, visitante de obra labor, nos permite también desempeñar esas labores de manera temporal en Colombia y se ampara en un contrato de prestación de servicios o un contrato por obra o labor. Y este tipo de servicios, pues yo los voy a prestar a una empresa colombiana y va a ser la empresa colombiana quien me va a aportar también ese tipo de requisitos que debo de presentar para solicitar la visa, ¿sí? Por obra o labor, porque este tipo de visa nos las otorgan hasta 2 años. Sin embargo, normalmente lo que hace la autoridad migratoria, Cancillería o el Consulado de Colombia es que la otorgan por el tiempo de la obra o por el tiempo que dure el contrato de prestación de servicios. Por eso, normalmente, y uno de los requisitos especiales es presentar el contrato o la carta oferta que entrega la compañía colombiana a este extranjero para verificar de verdad los requisitos y todas las actividades que viene a desarrollar acá en Colombia. Dentro de estos pilares, de estos 3 pilares que el ministerio reguló las visas, tenemos las visas tipo B, tipo M, perdón, que son las migrantes, ¿sí? Que son ya para aquellos extranjeros, como lo mencioné anteriormente, que necesitan un poco más de permanencia en Colombia y que nos va a sumar ese tiempo de permanecer en Colombia bajo visado, nos va a sumar para yo poder más adelante, si es mi querer, de solicitar visa de residente. Entonces, dentro de este tipo de visados migrantes encontramos también más de 10 tipos de visas que nos ampara dependiendo lo que vamos a realizar acá en Colombia. Y dentro de estos tenemos, por ejemplo, la visa de cónyuge o la visa de unión marital de hecho, ¿sí? Entonces, es para aquellos extranjeros que hayan contraído vínculo matrimonial con una o un nacional colombiano, que aspiran a convivir acá en Colombia con su cónyuge, o en el caso de unión marital de hecho, para aquellas personas que han estado conviviendo en unión libre, que le llamamos en Colombia, pero debe de cumplir ciertos requisitos, sobre todo de permanencia de esa unión, ¿sí? Con el nacional colombiano, y este tipo de visados nos los otorgan por 3 años, hasta 3 años.
¿ya? Entonces, no las pueden otorgar por 1 año, por 2 años o hasta 3 años la vigencia de este tipo de visa. Para este tipo de visados de migrantes, de cónyuge o de unión marital de hecho, sí es posible extender el beneficio de la visa a mis beneficiarios, es decir, a mis hijos, si tengo hijos, si tengo padres, ¿sí? Puedo yo extenderle, ampararlos bajo mi visa migrante de matrimonio o de cónyuge o mi visa migrante de unión marital de hecho para mis hijos, para mis padres. El tipo de visa M eh, bajo el convenio de Mercosur, pues obviamente es para aquellos nacionales de los estados que hacen parte del acuerdo de Mercosur, ¿sí? Tenemos este visado es otorgado hasta por 2 años, pero es otorgado por única vez. Es decir, una vez se me cumpla esta vigencia, no puedo volver a solicitar otra visa bajo el convenio de Mercosur. Es por única vez y también me permite extenderlo a mis beneficiarios. ¿Ya? Importante aquí, y alzo la mano, siempre me gusta resaltar, y es que este convenio con Chile desde el año 2017 ya Colombia no está otorgando visas migrante bajo convenio de Mercosur a nacionales chilenos, toda vez que bajo el principio de reciprocidad, Colombia ha otorgado esta decisión porque el gobierno chileno no está otorgando tampoco visado bajo el convenio Mercosur para nacionales colombianos. Entonces, desde el año 2017 no es posible solicitar para nacionales chilenos visa migrante bajo convenio Mercosur acá en Colombia. Tenemos también, esta es muy usada, la Mercosur también es muy usada, pero esta bajo contrato de trabajo. Esta visa migrante bajo contrato de trabajo es cuando el extranjero viene a trabajar bajo contrato de trabajo a Colombia, a una empresa colombiana, ¿sí? Entonces, la empresa colombiana va a ser el sponsor de este extranjero para presentar toda la documentación necesaria ante Cancillería o el consulado y poder solicitar este tipo de visa. Con la nueva resolución que les mencioné, que es la resolución del año 2022, la cual es la que está rigiendo en este momento, se endureció mucho todos los requisitos de los visados y sobre todo para este tipo de visados. Es importante mencionar que para este tipo de visados, ahora la autoridad nos está solicitando una solvencia económica de la empresa que trae a ese extranjero para que le preste, para que trabaje dentro de la empresa. Entonces, es una solvencia económica que se mide en salarios mínimos legales mensuales vigentes, que en Colombia todos los primeros de enero cambia el valor del salario mínimo legal mensual vigente. Es un valor que lo decreta el gobierno todos los primeros de enero y comienza a regir del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Para este año, el salario mínimo legal mensual vigente está, está en 1.423.500 pesos colombianos, ¿sí? Yo acá les traigo esa solvencia económica en dólares, porque la solvencia económica que nos solicitan es de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes que debemos probar, es decir, la empresa que trae el extranjero debe probar con sus cartolas, con sus registros del banco, que tiene durante los 4 meses anteriores a la fecha de que yo presento la solicitud de visa, debo probar que tengo mínimo $35.000 de ingresos promedios. ¿Ya? Entonces es importante que al momento de mirar, de traernos al country manager desde Chile, desde Brasil, desde Perú, ¿sí? Desde Bolivia, desde
Cualquier país que queramos traer al, al extranjero acá a Colombia, es importante revisar cada uno de los requisitos que nos piden los tipos de visa para así mismo irnos encaminando hacia uno y hacia otro. Asimismo, también para este tipo de visados, también endureció el tema de las profesiones reguladas. En Colombia, por ejemplo, tenemos los abogados, tenemos los profesionales, todos los ingenieros, tenemos los arquitectos, tenemos muchas profesiones que son reguladas. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada una de estas tienen un consejo, un colegio que los regula, que los vigila y los controla, ¿sí? Entonces, un requisito previo a la solicitud de visado es revisar qué profesión tiene el extranjero que va a ingresar a Colombia para verificar si efectivamente se debe solicitar este requisito previo ante las autoridades de cada una de las profesiones que tenga el extranjero. Ejemplo, un ingeniero civil, sí o sí se le debe solicitar el permiso previo ante el Colegio de Ingeniería acá en Colombia, y es un trámite que toma tiempo. Normalmente estamos hablando de 15 días que se toma el consejo para darnos respuesta si otorga o no otorga ese permiso temporal para que pueda ejercer esa actividad de ingeniería acá en Colombia, en el ejemplo que le he dado. Y asimismo, una vez el consejo nos expida ese permiso temporal previo, ya tenemos un requisito para solicitar visado junto con los demás requisitos, y ahí sí poder presentar la solicitud de visa de migrante bajo contrato de trabajo. Este tipo de visados nos los otorgan hasta por 3 años también, dependiendo del funcionario que nos atienda. Siempre hago esta referencia, así nos van a otorgar la visa. Hemos tenido casos que de inmediato en la primera solicitud de visado nos otorgan 3 años, pero hemos tenido también casos, ya llevamos, por ejemplo, una tercera solicitud de visa porque nos han otorgado por un año, por un año, por un año, ¿sí? Es importante mencionar también que aquí, bajo la visa migrante, bajo contrato de trabajo, también puedo cobijar mis beneficiarios, mis hijos, mi esposa o mis padres, ¿sí? Entonces, es muy importante revisar cada uno de los requisitos para poder encaminarnos y dimensionar qué necesitamos para cada uno de la visa o la visa que vamos a solicitar. Dentro de este tipo de los tipos de visado migrante, también tenemos la visa migrante de socio, y es para aquellos extranjeros que hayan constituido empresa en Colombia o hayan adquirido participación en el capital de la sociedad acá en Colombia. Para ello es importante acreditar la constitución, ¿sí? La participación dentro de la empresa y el tema del capital de la sociedad de la empresa, ¿sí? El registro del capital no debe ser inferior a 35.000 dólares para este año. Recuerden que todo en tema de visado se mide en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y este tipo de visados también nos los otorgan por hasta 3 años, es su vigencia, y también nos cobija, lo podemos extender a nuestros beneficiarios. Para el tipo de visa M de independiente, es para aquellos extranjeros que tengan una actividad profesión regulada o que o un oficio, ¿sí? Que se pueda soportar, cuando es oficio se pueda soportar su actividad. Siempre esta actividad sea de interés para Colombia, ¿sí? El oficio que realicen, si no es una profesión regulada. También, igual que la visa de bajo contrato de trabajo, se debe revisar la profesión que tenga este extranjero, porque asimismo revisar
si necesita o no necesita ese registro previo o ese requisito previo que es el permiso temporal que otorgan, como mencioné, los colegios o los consejos profesionales de cada profesión acá en Colombia. Y también nos permite extender el visado a nuestros beneficiarios. Asimismo, tenemos la de inversionista. La visa migrante de inversionista es para aquellos extranjeros que hayan realizado inversión extranjera directa o que a su vez o no hayan adquirido un inmueble propio. Y para esto también vamos a tener la solvencia económica que demostrar. Entonces, si ha obtenido inversión directa, lo mínimo de esa inversión indirecta que se debe demostrar son $230.000, ¿sí? Y si ha adquirido un inmueble mínimo, el inmueble debió de haber costado $125.000. ¿Y cómo demuestro yo que soy titular del inmueble que he comprado? Pues acá en Colombia se llama certificado de tradición y libertad del inmueble, que es la hoja de vida, como menciono yo, del inmueble. Quién lo compró, quién es su titular y el medio de adquisición. Este tipo de visados también nos otorga extendérselo a nuestros beneficiarios. Ahora con las visas tipo R, que son las de residentes, son aquellas, como lo habíamos mencionado, que quieren permanecer en nuestro país, pero para ello hay que haber cumplido un requisito, que es un tiempo mínimo acá en Colombia, y ese tiempo mínimo, pues obviamente haber permanecido de manera regular, es decir, amparado bajo una visa, ¿sí? Entonces, dependiendo el tipo de visa que tú hayas tenido y hayas permanecido en Colombia, pues asimismo va a ser el tiempo exigido para poder solicitar el tipo de visa de residente. Y aquí les traigo un cuadro en el cual les menciono ese tiempo mínimo dependiendo del tipo de visado tipo M, de tipo migrante, que como les dije, las de visado tipo B, esas no me suman tiempo para la permanencia en Colombia, mientras que todos los visados tipo M, migrantes, sí lo suman. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener tipo y categoría de visa por un lado y el tiempo mínimo por el otro lado. Importante mencionar que cuando yo soy titular de una visa de residente, anteriormente, antes de esta resolución, no había necesidad de realizar traspaso porque la visa titular de residente, la vigencia salía indeterminada, indefinida. Salía desde cuando me la otorgaban, pero su vigencia hasta salía indefinida. Con esta nueva resolución desde el año 2022, hay que hacer traspaso de visado y ese traspaso de visado para este tipo de visas de residentes se hacen cada 5 años, ¿sí? Entonces es importante revisar porque si no haces el traspaso cada 5 años, 30 días antes a que se te venza el tiempo de vigencia, puedes perder tu visa de permanencia, de residencia en Colombia. También tenemos tipo R especiales para los venezolanos. Para los migrantes venezolanos tenemos también tipo visa R que son otorgadas para aquellos que han cumplido su tiempo de permanencia en Colombia con unos documentos específicos que, como les mencioné cuando les estaba hablando de los tipos de permisos que otorga migración, ¿sí? Habíamos hablado del permiso por protección temporal, que aplica solo para los nacionales extranjeros, no, los nacionales venezolanos, perdón, ¿sí? Entonces, esta tipo de visa R de residente para los venezolanos van a su tiempo de permanencia se cumple amparados bajo este permiso por protección temporal, ¿sí? Entonces me indican
que son 5 años, sí o sí, deben de haber completado 5 años permaneciendo en Colombia y amparados bajo ese permiso, ¿sí? Eh, Deben de tener también un certificado de movimientos migratorios de los últimos 6 años, que es donde va a revisar la entidad, Cancillería o el consulado, va a revisar que efectivamente ha permanecido en Colombia y que no ha tenido ningún problema acá en Colombia durante su permanencia. Anteriormente a que Cancillería extendiera este tipo de visado a los venezolanos bajo este amparo, Migración Colombia otorgaba un permiso especial de permanencia, que es el que yo indico como PIP, ¿sí? Ese permiso especial de permanencia lo otorgaba antes Migración Colombia para los extranjeros venezolanos. Y desde el 2022 hasta la fecha, lo que ha hecho es extender, ya no extiende ese permiso especial de permanencia, sino que otorga el permiso por protección temporal. Entonces, si yo, extranjero venezolano, entré a Colombia y me otorgaron un permiso especial de permanencia, estuve en Colombia 2 años con ese permiso especial de permanencia y después solicité el permiso por protección temporal, puedo unificar esos dos permisos, esas dos permanencias que he tenido acá en Colombia con esos dos permisos para poder cumplir los 5 años y así poder solicitar o tener el requisito de los 5 años de permanencia y poder solicitar asimismo la visa ante Cancillería o ante el Consulado de Colombia. Dentro del trámite de visas que se solicitan ante Cancillería, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, o ante los consulados en los distintos países, tenemos tiempos, tenemos conceptos que nos emiten. Entonces, en cuanto a tiempos, es importante mencionar, dejar claro que anteriormente, antes del 2022, de la nueva resolución que nos ampara, nosotros podíamos obtener visado en un día. Íbamos ante Cancillería porque se hacía también el trámite presencial, íbamos ante Cancillería, presentábamos la documentación en física, se presentaba el titular de quien solicita la visa, obviamente, le hacían una pequeña entrevista, revisaban los documentos y nos mencionaban si nos aprobaban, nos inadmitían o nos negaban la visa, ¿sí? Entonces, en un día, con esta nueva resolución, que es la que está vigente, tiene la autoridad 30 días para poder emitir un concepto o respondernos a nuestra solicitud de visa. Son 30 días, ¿sí? Entonces son 30 días que el extranjero debe de permanecer, sea en Bogotá o en Colombia, si presentamos la solicitud ante Cancillerías, o en el país de origen, ejemplo, en Chile, ante el consulado colombiano en Santiago. ¿Sí? Durante el tiempo que está el trámite de la visa, que son los 30 días, el extranjero, nuestra recomendación es que no salga de donde se encuentra, donde se va a presentar la visa, porque en cualquier momento del trámite, la autoridad puede requerirnos de manera presencial. Y si no nos presentamos en la fecha y hora que ellos mencionan, pues nos van a inadmitir el proceso. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a tiempos. En cuanto a los conceptos, ellos pueden señalar durante el trámite de solicitud de visa, si es aprobada, pues nos otorgan la visa. Si no las inadmiten, normalmente no mencionan por qué la inadmiten. ¿Ya? Entonces, si no las inadmiten, pueda que nos haya faltado un requisito que normalmente no nos ha pasado, pero si no nos las inadmiten, podemos volver a presentar la solicitud de visa al día siguiente, a los 2 días, en el momento en que queramos, ¿sí? Si no las niegan, ahí sí no las niegan, solo podemos volver a solicitar visado, cualquier tipo de visado, puede ser otro tipo de visado del que no solicitamos, pero solo podemos hasta 6 meses después que nos hayan emitido el concepto de negación.
Es importante tener presente las respuestas que nos den la autoridad en el momento de la terminación del trámite de visado. Importante que dentro del trámite de visado no procede ningún recurso alguno. Es decir, no procede el recurso de reposición, no procede el recurso de apelación. ¿Por qué? Porque la autoridad, sea Cancillería, o sea el consulado, son autónomos, ¿sí? En señalar a quién expiden o no expiden visado. Entonces, si no las admiten, por ejemplo, no puedo yo presentar recurso de reposición o recurso de apelación ante Cancillería mencionando, mire, yo cumplía todos los requisitos, ¿por qué no me la otorgó? ¿Sí? Entonces es importante que se tenga en cuenta el tema de inoponibilidad dentro del trámite de visados. Ahora bien, si nos otorgan el visado que hayamos solicitado, sea tipo B, tipo M o residente, se debe hacer un segundo proceso y es la solicitud de cédula de extranjería. Esto todo va enmarcado dentro de esas obligaciones que yo tengo como titular de visa, ¿sí? Con todas las obligaciones migratorias que están reguladas en la resolución y en toda la norma vigente migratoria de Colombia. Entonces, me otorgan el visado y es para visas mayores a 3 meses su vigencia. Entonces, me otorgan el visado y yo tengo como titular de la visa, tengo 15 días para realizar el trámite de solicitud de la visa. ¿Sí? Si estoy en Colombia, son 15 días a partir del día siguiente en que me otorgan la visa. Si hoy 27 de mayo me han otorgado una visa por un año, a partir de mañana tengo esos 15 días para ir hasta migración y solicitar la cédula de extranjería y registrar mi visa ante Migración Colombia. Si estoy en el extranjero, es decir, solicité el trámite de visa ante el consulado, a partir del ingreso a Colombia con la visa, tengo esos 15 días para solicitar la cédula de extranjería y registrar mi visa. En Migración Colombia han tenido bastantes inconvenientes internamente, ¿sí? Salida de funcionarios, reestructuración internamente, y esto ha permitido que la expedición del plástico de la cédula se esté demorando hasta 6 meses. Antes nos las otorgaban, o sea, hacíamos el registro de inmediato, hacíamos la solicitud de cédula, porque se hacen en el mismo día, pero el plástico nos los otorgaban a los 2, 3 días. Ahora se están demorando hasta 6 meses. Llevamos en un caso 4 meses que hicimos el trámite y no nos han otorgado la cédula, el plástico. Entonces, ¿qué está haciendo ahora Cancillería? Está emitiendo este tipo de cédula, que es una cédula provisional. Una cédula que es digital además, pero que también tiene validez para los trámites amarrados a la cédula de extranjería, que la cédula de extranjería es el documento que te va a identificar acá en Colombia, a ti extranjero, acá en Colombia. Ya no vas a usar el pasaporte ni nada, sino tú te vas a identificar es con tu cédula de extranjería. Entonces, con la cédula de extranjería, por ejemplo, si tienes una visa bajo contrato de trabajo, es que la empresa te va a poder afiliar a todas las entidades de salud, de riesgos laborales, de caja de compensación, de pensión, con tu número de cédula. Entonces, con esta cédula provisional que está otorgando migración mientras se entrega el plástico, es con que se está haciendo todos los trámites inherentes a la actividad que tú vengas a realizar acá en Colombia. Importante también que el extranjero cuando ha cambiado de actividad o ha cambiado de trabajo o ha cambiado de su oficio acá en Colombia, que cada una de estas actividades le permite trabajar, debe de acercarse a migración y actualizar estas categorías o estas características de su visa.
o de su situación migratoria en Colombia. Son responsabilidades y obligaciones que tienen tanto el titular de la visa como quien te contrata en Colombia. Por ejemplo, en el caso de si te han otorgado una visa de Mercosur e ingresas a trabajar a una empresa colombiana, ¿sí? Debes de tener tu visa Mercosur, que te permite trabajar en Colombia, vas a solicitar y vas a registrar visa Mercosur y vas a solicitar cédula de extranjería y ahí sí vas a ingresar entonces a trabajar a la empresa y qué obligaciones tiene el contratante o tu o empleador acá en Colombia, va a tener unas responsabilidades migratorias, laborales, y es que tú como trabajador extranjero mío, te voy a registrar y le voy a dar aviso a las autoridades migratorias, en cabeza de Migración Colombia, y Autoridad del Trabajo, en cabeza del Ministerio de Trabajo, le voy a informar que tengo un trabajador extranjero y que está regulado migratoriamente bajo la visa tal y amparado bajo la cédula de extranjería número tal. Son obligaciones y responsabilidades, como lo mencioné, que tenemos en Colombia, tanto empresas como el extranjero que ha sido titular de un visado en Colombia. Hasta aquí ha sido un gusto manifestarle estas nuevas aspectos o estos nuevos características que trae nuestra nueva regulación migratoria vigente, que si bien es cierto, ahora es mucho más extensa su solicitud, su trámite, pues también es importante mencionar que tenemos distintas y múltiples tipos de visado. Entonces, importante revisar, asesórense antes de venir a Colombia, a realizar trabajos, a quererse quedar acá en Colombia. Importante, asesórense. Nosotros desde Mon Group estamos atentos a cualquiera de sus manifestaciones, de si quieren asesoría con todo gusto. Al final de nuestra presentación van a encontrar dónde estamos ubicados como Mon Group. Tenemos oficinas presenciales en Argentina, tenemos oficina presencial en Bolivia, tenemos oficina en Brasil, tenemos en Canadá, en Chile, que es nuestra casa matriz. Tenemos en Colombia, desde Bogotá, desde donde le estoy hablando, Ecuador, tenemos México, tenemos en Paraguay, tenemos en Perú, Uruguay y en Estados Unidos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, acá voy a estar presente. Veo que no hay ninguna intervención, ninguna pregunta de los asistentes, de las personas que nos están acompañando en esta mañana. Entonces, cualquier duda o cualquier inquietud que se les presente, vamos a estar atentos. Este es el mail corporativo, mongroup@mongroup.com, y también les está mi correo electrónico si necesitan también ah, alguna inquietud que requieran de nuestra parte. Entonces, con todo gusto, muchísimas gracias, que estén muy bien, feliz día.